Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Úrsula Quierno y a Natalia su iniciativa y su buena disposición a la hora de programar actividades divulgativas, nuestra mesa redonda. Es importante en estos tiempos de IVA al 21% de explícito rechazo al mundo de la cultura, de desazón de gran parte del sector, que las galerías de arte busquen alternativas, amplíen su oferta cultural y abran sus puertas acercando al público, como lleva haciendo desde hace más de 10 años la galería que es de esta exposición de Norbert Schimmer y Carlos Molina, titulada La ninfa, a propósito de un poema fragmentario de Friedrich Hölderlin que habla del exilio y del lenguaje. Por los que quieren, podemos reflejar el se inauguró esta exposición aquí en Queso Bretaña del pintor Horacio Silva, que se llama El viaje. Será el jueves que viene a las 7 para la charla de cerrado de su arte y esquizofrenia. Le damos la bienvenida. Contamos con la presencia del psiquiatra Francisco Beiber y el pintor y catedrático de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Caldú, quienes nos hablarán desde el punto de vista clínico y artístico acerca de la relación entre el arte y la esquizofrenia. A presentar a los ponentes el doctor Francisco Beiber, psiquiatra y doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia. Ha desarrollado actividad profesional de de familias de pacientes esquizofrénicos del CSM Malvarrosa. Desde el año 2007 es facultativo especialista de psiquiatría en la sala de agudos del Hospital de Personas Asociado Asistencial del área de conocimiento de psiquiatría en el Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia. Por su parte, el pintor Rafael Caldú es doctor y profesor en la Facultad de Bellas Artes y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, miembro en los años 60 del Grupo Culto de aquí de Valencia, junto a dos artistas como Pep Huigues, Luis Olmaño, Ramón de Soto, entre otros. Desde 1966 ha participado en más de 100 exposiciones individuales y colectivas en galerías de obra como una provocación sensorial, como un trasunto del estado emocional del artista, y a lo largo de su dilatada trayectoria ha ido retirando progresivamente los referentes figurativos, los elementos reconocibles, alcanzando en su madurez un lenguaje abstracto lírico y también con los campos de color del expresionismo. Muy bien, pues ahora sí vamos a dar paso a la primera mesa redonda con la intervención del doctor Francisco Beiber. Gracias por la amable presentación y por la oportunidad de hablar. A mí se me ha encomendado hablar con los efectos más médicos, más que intenta designar comúnmente es pues algo que excede mucho lo ordinario. Las pasiones, la locura refleja la pasión más extrema, la alegría, el amor cuando se sale de los límites ordinarios. Esta atención de extremo exagerado de la pasión normal es la que probablemente compartida a artistas ávidos de experimentar reflejar pasiones extraordinarias de gente que se aísla, que sufre y que tiene miedos y angustias terribles, como está viviendo una verdadera pesadilla de las que podemos ver en cualquier película de terror, pero es que esa imagen que tiene la sociedad de que esquizofrenia es igual a violencia, eso es un error. De hecho, si vosotros experimentáis esto, lo que haréis sería retraeros, no hay unidad. Entonces, salvo determinadas circunstancias, que no sé qué hablamos, pues algo circunstancias muy concretas, normalmente lo que hace la persona es ante esa sobrecarga de estímulos, ante esa realidad nueva, la persona que antes era una persona activa, familiar, socialmente, laboralmente, puede, a partir de un determinado momento, truncarse su vida por completo, a lo que antes llamaban la ruptura biográfica, ya veremos que no y a partir de entonces la persona ya tiene realidad y un 40% son los que pueden quedar síntomas residuales, como os comentaba, de abolir las facultades del individuo o quedarse las alucinaciones,
Muy bien. Bueno, pues muy bien. Nos lo cuentas tú, catedrático de Bellas Artes. Yo estoy preocupado ahora. Estoy preocupado porque ese perfil que ha dado de la locura, no sé si a los que pintamos la cogemos como sistema tradicional de toda la vida, esa cultura que hemos recibido de que la locura es sinónimo de artista, el artista es sinónimo de locura, la creatividad es algo ajeno al ser humano, es a los artistas es algo que hace de su creación, de su ejercicio, de su proceso creativo, un fin en sí mismo y una forma de entender la vida. Y luego hay gente que pinta, es que me parece muy bien que pinten, que hagan palmas y que canten flamenco, que lo hagan mal. Pero el artista, precisamente, el artista que vive profundamente el hecho creativo, que entiende la vida a través de su, yo iba a decir individualismo, pero de su yo personal, reflejando su estado anímico, emocional a través del lenguaje plástico o el lenguaje musical, todo esto, tiene que ser muy equilibrado, muy equilibrado. Tiene que tener un componente que se sitúa en una encrucijada y dice, me interesa que escriban sobre mí porque yo quiero vender para poder comer de caliente. Si hago lo que no entra dentro de estos parámetros, no puede escribir de mí porque los medios no le van a permitir publicar algo de carácter marginal, ¿sabes? Total, que es terrible que la propia sociedad en los medios de comunicación de masas, ¿sabes?, cuando escribe del arte no establezca unos criterios objetivos. Cuando se escribe de arte, desde mi punto de vista, se puede hacer un análisis objetivo. La subjetividad de esto vale, esto no vale, esto está bien, esto está mal, eso fuera. ¿Qué valoración se puede hacer? ¿Qué criterios? Pues simplemente con unos parámetros bastante objetivos. Derecho visual, que eso hasta incluso en medicina se ve, en física se ve, se puede establecer precisamente cuando una obra de arte está bien compuesta, el equilibrio de la obra, cuando hay una vibración, cuando hay un cromatismo adecuado, que forma las tensiones, cuando una textura rompiéndose, ¿sabes?, la ropa, porque un crítico de esos especule con ellos y diga maravillas, y contra más maravillas diga, más hipocresía, ¿sabes?, más entrada en el mercado. Total, que estamos en una situación que el arte es un fin en sí mismo, nunca puede ser utilizado como medio, ni como medio mercantil, ni como medio de publicidad, ni como medio de terapia psiquiátrica, ni como medio de promoción personal para alimentar el ego. Y es más, no se puede utilizar jamás, ¿sabes?, como una separación o privilegio de un grupo social. El arte es un bien de la sociedad en general, tanto de los altos, los bajos, los ricos, los pobres. Entonces, lo que pasa es que hay que practicarlo. Nada más, perdonad, pero vale, ya. Al acto creativo, va más allá del espacio donde habitualmente trabajas, y que lógicamente todos los factores sociales, la competitividad y el reconocimiento social como una persona, pues efectivamente a lo mejor artistas conocidos, pero claro, cuando se da un caso como el de David Nebreda, pues han saltado por ahí un poco las alarmas, un poco los aprovecharon, las galerías de alguna manera. Producida, no puedes mantener a ellos, puedes vivir en una situación, obviamente, depresiva, claro que sí, como a lo que se está trabajando, lo que se dice vulgarmente, se dice, es que no estoy inspirado. No, coño, es que tienes una cantidad de condicionantes que te impiden ser libres. Si hay un cuadro psicótico, pues va a estar en esta área, pero si es un artista, recorre, y un poco en relación a la frase que acabas de decir,